¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Alan García Huitrón, criminólogo y maestro en Derechos Humanos y Democracia, profesor e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaborador en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIMT, el cual les da la más cordial bienvenida a su sección de cápsulas. En esta ocasión vamos a abordar, a discutir y a reflexionar sobre el tema de la Guardia Nacional, el cual, como ustedes saben, se está discutiendo en estos días en las cámaras. Incluso el día de ayer el Senado de la República hizo cambios sustanciales al dictamen propuesto en un inicio en la Cámara de Diputados por el partido político de Morena. Así es que no se vayan, sigan con nosotros. Vamos a tocar este tema que sin duda es uno de los más importantes de los últimos años en términos de reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia. En un primer momento es importante discutir qué es la Guardia Nacional, o por lo menos cuál es la perspectiva o el enfoque que el Ejecutivo Federal y el Partido Político de Morena tienen sobre esta propuesta. Para ello tenemos 4 documentos institucionales, formales y públicos a través de los cuales es posible mirar la esencia, por así decirlo, de la Guardia Nacional, de esta propuesta. En un primer momento el programa de gobierno, el cual fue entregado al Instituto Nacional Electoral como parte de la plataforma electoral de Juntos Haremos Historia. En un segundo momento ya la coalición Juntos Haremos Historia en el poder, está el plan de seguridad y paz 2018-2024, el cual fue propuesto en noviembre del año pasado. En un tercer momento ya es la iniciativa como tal, que reforma diversas disposiciones constitucionales, y en un cuarto momento la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que fue publicada hace un par de semanas en este año, igual por parte del Ejecutivo Federal. Nos vamos a centrar en la parte de la iniciativa. El día de ayer el Senado de la República modifica sustancialmente, no totalmente, pero sí sustancialmente, esta primera iniciativa. De este dictamen aprobado el día de ayer es posible mencionar 7 puntos clave. El primero de ellos es que en efecto la Guardia Nacional va a estar conformada por Policía Federal, que incluso se menciona que después de aprobar este dictamen, la Guardia Nacional toma control de las atribuciones, de los objetivos de la Policía Federal, pero también va a estar conformada por Policía Militar y Policía Naval. En ese sentido estamos hablando de una Guardia Nacional mixta, no una Guardia Nacional civil. Es una institución federal, civil, disciplinada, profesional, que va a tener por objetivo, por un lado, la salvaguarda de los derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos. En ese sentido es un fin de seguridad pública en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que también va a tener como objetivos la salvaguarda, la protección de los bienes y recursos de la nación. En ese sentido podríamos hablar que también es un objetivo de seguridad nacional. Finalmente, también en el dictamen aprobado el día de ayer se menciona que una finalidad es el colaborar y coordinarse con los estados y con los municipios, que pareciera más una finalidad administrativa que propia de un paradigma de la seguridad. También se menciona que esta Guardia Nacional va a estar formada a partir de la doctrina policial en términos de derechos humanos, de servicio a la sociedad, de perspectiva de género, de principio de objetividad, de legalidad, de honradez, de profesionalismo, en fin, de todos estos principios reconocidos en nuestra Constitución y que aplican a las instituciones policiales. Y esto es importante puesto que en la primera iniciativa y en los documentos que mencionaba, pues sí se miraba una formación dual en términos de conocimientos teóricos y prácticos militares, de ejercicio o de entrenamiento físico castrense. Con este dictamen aprobado el día de ayer por el Senado, ya se subraya que la formación es totalmente policial y totalmente apegada a los tratados y al respeto a los derechos humanos.
Un tercer punto clave en el dictamen aprobado el día de ayer por el Senado es que se eliminan una serie de artículos constitucionales en términos de la Guardia Nacional de 1848. Los cuales mencionaban, por ejemplo, el derecho y la obligación de los ciudadanos de enlistarse y de servir a esa guardia, de facultar al Congreso para expedir sus reglamentos, de que el presidente pudiera disponer de ella. Todo eso se elimina en términos de la guardia, pero de 1848. Un cuarto punto importante es que se faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes, todas ellas respetando derechos humanos, principalmente la Ley de Guardia Nacional, una ley que también sea para establecer la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, una ley que regule el uso de la fuerza y una ley nacional de registro de detenciones. Todas ellas, repito, bajo el marco del respeto a los derechos humanos. Un quinto punto importante también del dictamen aprobado es que el presidente, en tanto no la Guardia Nacional no sea óptima, no esté desarrollada, no esté implementada, el presidente podrá máximo en 5 años disponer de la Fuerza Armada Permanente. En ese sentido, pues se hablaba en un principio de 3 años, ahora que quedó ya en 5 años. Un sexto punto importante es que también en el dictamen, en los transitorios, se obliga a los estados o a los gobernadores a presentar un diagnóstico y un programa en poco tiempo para fortalecer a las policías estatales y municipales, y que después de un año de presentado ese diagnóstico y ese programa será evaluado anualmente, y esto será entregado al Consejo Nacional de Seguridad y a las respectivas legislaciones. Como último punto, séptimo punto clave de esta propuesta, es que se da la facultad al presidente de la República de designar a el titular del órgano del mando superior. En ese sentido se abre la posibilidad que sea un titular civil o un titular militar. También se crea una instancia de coordinación operativa interinstitucional que va a estar conformada tanto por la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Estas 3 secretarías van a estar a cargo para decidir la estructura jerárquica, los regímenes de disciplina, el cumplimiento de tareas y responsabilidades, servicios, normas de ingreso, profesionalización, ascensos y prestaciones de la Guardia Nacional. En ese sentido también se prende un poco los focos rojos, puesto que esto implica una esencia mixta de la Guardia Nacional. Estos serían los 7 puntos importantes que el Senado de la República aprobó el día de ayer. ¿Cuáles serían las críticas a esta propuesta? Que incluso al dictamen aprobado el día de ayer del Senado de la República. Por un lado, tenemos que esta propuesta inicial de la Guardia Nacional desnaturaliza el objeto por el cual fue creada la Guardia Nacional hace ya un siglo. En efecto, la Guardia Nacional, contenida tanto en la Constitución, en la Ley del Servicio Militar y en la Ley de Administración Pública Federal, fue creada en 1846 por el entonces presidente Salas. En ese entonces este presidente creía que las Fuerzas Armadas eran insuficientes en México ante una posible invasión extranjera, principalmente de Estados Unidos, y que era por tanto necesario crear un cuerpo civil improvisado, temporal, que perteneciera a los estados, pero que fuera manejado desde la Federación, el cual fuera pues importante, fuera colaborador, no sustituyera a las Fuerzas Armadas, sino que colaborara con ellas para proteger la soberanía nacional. Incluso se sabe poco, pero la famosa batalla de Puebla fue ganada principalmente por la intervención de la Guardia Nacional, en ese entonces liderada por Nepomuceno, en esos territorios. Entonces, una primera crítica es que esta Guardia Nacional desnaturaliza el objeto por el cual fue creada. Precisamente por eso se eliminaron tantos artículos de la Constitución,
puesto que la Guardia Nacional ahí contenida ya estaba, pero en un sentido distinto a lo que hoy se propone, que más bien es una gendarmería, una especie de gendarmería nacional. Un segundo punto, una segunda crítica tiene que ver con los impactos de la militarización de la seguridad pública. Me parece que a pesar de que el dictamen aprobado el día de ayer por el Senado de la República es menos militar o menos bélico que la propuesta o la primera propuesta de la Cámara de Diputados, sigue siendo una Guardia Nacional mixta con presencia militar importante y que además vamos a tener otros 5 años más, casi prácticamente este sexenio, con presencia de la Fuerza Armada Permanente. Entonces, en ese sentido, me parece que habría que subrayar los impactos negativos de la militarización de la seguridad pública. En un principio tenemos los impactos jurídicos constitucionales, en términos de que al militarizar la seguridad pública, al permitir que los militares estén en las calles, a pesar de las conocidas resoluciones de la Corte, lo que se muestra es que hay una sobreposición de las facultades personalísimas del presidente ante otros derechos que son importantes, como la seguridad pública civil, como el estado de excepción, como el 16 constitucional, que tiene que ver con el derecho o la protección que tenemos de no ser detenidos, de no ser molestados, sino en virtud de un mandamiento judicial. En fin, entonces se sobrepone la facultad personalísima del presidente de disponer de las Fuerzas Armadas bajo esta concepción de la seguridad interior sobre otros derechos importantes que menciona la Constitución. Un segundo impacto tiene que ver con el jurídico internacional, y es que organismos tanto nacionales e internacionales en materia de seguridad, en materia de derechos humanos, se han pronunciado en contra de la militarización de la seguridad, en tanto que las Fuerzas Armadas no están capacitadas, no están formadas para controlar de manera civil la delincuencia, y solamente están formadas para derrotar a los enemigos, para eliminar a los enemigos. Un tercer impacto tiene que ver con el criminológico, es decir, se dice que la presencia de los militares va a disminuir la violencia. Hay estudios que mencionan lo contrario. Desde 2006-2007, que se implementaron los operativos por parte del presidente o del expresidente Felipe Calderón, observamos una ascendencia en los homicidios dolosos, también en las violaciones a derechos humanos. Se dicen en algunos estudios que si no hubiera intervenido los militares, se hubieran prevenido 178,000 homicidios. Del 2007 al 2017, aproximadamente tanto CEMAR como SEDENA han tenido 10,000 quejas, de las cuales solamente 130 han llegado a sentencia. Se han dado más de 148 recomendaciones con más de 1,000 víctimas. En fin, la presencia militar no va a disminuir el homicidio, no va a resolver el problema, por el contrario, lo va a exacerbar, tanto en términos de homicidios dolosos como de violaciones a derechos humanos. Y esto principalmente se debe a que no se están atacando las causas o los factores, sino principalmente las manifestaciones criminales. La estrategia de los militares es enfrentar, es cortar cabezas, es detener a los líderes, y eso obviamente dentro de las organizaciones criminales pues genera mucha más violencia. Un cuarto punto importante, un cuarto impacto también negativo de la militarización de la seguridad es el democrático. Y es que hablar de la militarización de la seguridad es también hablar de autoritarismos, de gobiernos que no están interesados en promover los derechos, las libertades de sus gobernados. En ese sentido, ahorita es, bueno, ya no ahorita, sino desde el 2006 o desde los años 90, los militares están ya en la presencia de la seguridad. Posteriormente vendrán otros sectores. Los militares no reniegan del poder, y en ese sentido habría que incluso mencionar que el presupuesto que hoy tiene CEMAR y SEDENA es prácticamente el mismo que tuvo Educación en 2005. También habría que hablar de los beneficios colaterales del combate al crimen. Como criminólogos sabemos que, por ejemplo, cuando hay operativos, los policías siempre quieren ir a los operativos precisamente para pues violentar derechos humanos, para llevarse un botín, para
traficar, para tratar personas. En ese sentido, imagínense ustedes los operativos que hacen los militares en casas de narcotraficantes, de grandes criminales, que no pueden hacer: traficar, tratar personas, llevarse botines, corrupción, torturas, homicidios, violaciones, en fin, sexuales. Entonces es importante también mencionar los beneficios de que los militares no quieren irse del combate al narcotráfico. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Eh, Somos conscientes de que efectivamente partimos de un problema de inseguridad, una crisis de inseguridad, y de que las policías municipales, estatales no están capacitadas, no están profesionalizadas para enfrentar el problema de la delincuencia, que no es una delincuencia común, marginal, sino una delincuencia organizada. Eh, pero creemos que estos dos diagnósticos son limitados, son parciales, que incluso son diagnósticos que tiene la sociedad civil y expertos en diferentes instituciones. Por un lado, en efecto, tenemos un problema producto de la delincuencia organizada, pero habría que discutir cómo entendemos la delincuencia organizada. Me parece que la propuesta de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las policías y de otras propuestas que históricamente han planteado tanto el gobierno como organizaciones de la sociedad civil entienden que la delincuencia organizada es conformada por estas gentes psicópatas, sicarios, sociópatas, marginados. No, la delincuencia organizada hoy en día, desde una perspectiva criminológica, es una delincuencia económica principalmente. En ese sentido, pensar que la delincuencia organizada solamente son estos grupos de chapos, de mayos zambadas, de los zetas, pues es absurdo. La delincuencia organizada no existe en México si no es por la colusión que hay entre los criminales y los militares, los marinos, los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes municipales. En ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la delincuencia organizada, pues no será ni tan siquiera con una Guardia Nacional, sea mixta, sea civil, sea militar, ni con el fortalecimiento de las policías. Necesitamos programas institucionales que combatan la corrupción, que combatan la delincuencia de cuello blanco. Por otro lado, se dice que las policías no están capacitadas, pero me parece que los policías han sido los chivos expiatorios por excelencia, puesto que no se habla también de que los gobernadores, que los presidentes municipales, que los políticos en los estados y en los municipios también están coludidos y también son deficientes para combatir el crimen organizado. El crimen organizado no se combate, no se derrota, se controla. Y no es a través solamente de la violencia, sino principalmente de la inteligencia financiera, de la inteligencia económica que pudiera tener no solamente un cuerpo policial, sino también un cuerpo político con voluntad de verdaderamente disminuir este problema. Y no solamente un combate frontal hacia las clases o hacia los sectores más bajos del crimen organizado, sino también a las conexiones políticas nacionales e internacionales. En ese sentido, me parece que la Guardia Nacional, sea civil, sea mixta, sea militar, no va a resolver el problema de la delincuencia organizada, que es más político, que es más de política que de términos de seguridad.